Bueno, vamos a empezar con el ejercicio 3. Se me olvidó empezar a grabar y hice esta parte, pero se los voy a explicar. Ok, entonces el primer inciso dice, calcula la corriente de polarización de IE. Entonces, nos está pidiendo que calculemos la corriente de polarización IE. Entonces, primero lo primero, calculamos la corriente de colector, que es la que en, principalmente necesitamos para poder calcular el, el resto de las corrientes. Entonces, calculando IC, nos da que el voltaje base-base menos el voltaje base emisor entre el RE grande, que sería este RE grande, más RB. El voltaje RB está por, o sea, lo vamos a determinar entre beta más uno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Em, este voltaje RB no lo conocemos. Este voltaje RB es el voltaje que nosotros necesitamos para la base. Básicamente, perdón, voltaje no, sería la resistencia RB. Entonces, esta es la resistencia RB. Una resistencia se va a ubicar aquí, se llama RB, que va a ser la resistencia de base. Entonces, esa resistencia de base va a salir por el paralelo de R1 y R2. Y eso nos va a dar 9,64. R1 y R2 los conocemos. Luego, no conocemos el voltaje base-base, que básicamente el voltaje base-base es el voltaje que vamos a tener en este nodo que está acá. Este nodo va a ser el voltaje base-base. Que este voltaje base-base sale por el divisor de tensión, como usualmente lo hacían, de VSC y entre R1 y R2. Entonces, ya vamos a tener toda la expresión para poder sacar este VB. Recuerden que es el voltaje que usualmente consideramos como 0,7. Y entonces eso nos va a dar que vamos a tener una corriente de colector de 1,92 miliamperios. Luego, con esa corriente de colector, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en el formulario nosotros tenemos esta siguiente fórmula, que es IC igual a beta y B. Por lo tanto, vamos a tener que IC entre beta va a ser igual a IB. Entonces, si ya sabemos esto, vamos a tener que la corriente IE es igual a beta más uno, y en vez de IB podemos poner IC entre beta. Y esto nos va a dar, ya les digo, voy a hacer el cálculo. Recuerden que beta era 100, dado lo que nos decían en el ejercicio. Entonces vamos a tener 101 multiplicado por la IC que habíamos sacado, que era 1,92 miliamperios, entre beta, que beta sería 100. Y eso nos va a dar una IE de 1,92 por 10 a la menos 3. Básicamente nos da el mismo valor. Solo que bueno, este me sale como 1,94. Entonces ahí ya tenemos el primer inciso. El segundo inciso dice, encuentre el equivalente a pequeña señal y calcule el valor de los parámetros de pequeña señal. Entonces, primero vamos a calcular el GM. Ya con nuestra corriente de IC que conseguimos antes, hacemos IC entre el voltaje térmico para encontrar el GM, y eso nos da 78,8 miliamperios entre voltio. Luego calculamos el RP, que el RP es igual a beta sobre GM, y esto nos da 1,3 kiloohmios. Vamos a calcular el RO, que el RO sale como el V de early entre IC, que esto es 52,1 kiloohmios. Y luego tenemos el R de emisor, perdón, el R de entrada, que va a ser igual a RB en paralelo con RP. Y esto es igual a 1,15 kiloohmios. Y para calcular la ganancia total,
tenemos que V out entre Vin es igual a el voltaje base emisor entre el VI sobre el V out entre el voltaje base emisor. De esto tenemos que la ganancia es igual a RP en paralelo con RB entre RP en paralelo con RB más la resistencia de señal. Esto es, perdón, me adelanté un toque. Esto es también el inciso C. Ya digamos arriba calculamos todos los parámetros, que esos son los parámetros que nos piden. Y luego para la ganancia total, vamos a calcular el AV. Esto, de hecho, tiene un menos enfrente. Y esto va a ir multiplicado por GM. Esas son todas las resistencias que hay básicamente en el modelo de pequeña señal. Y esto nos va a dar aproximadamente menos 8.13. Eso es un número normal, ya que es una ganancia. Luego tenemos la ganancia de corriente, que básicamente va a ser IO entre y de entrada. Esto va a ser igual al V out entre RL para calcular el IO. Recuerden, todo esto de lo que se saca es de este modelo de aquí arriba. Entonces, el paralelo de RB y RP entre el paralelo de RB y RP entre la señal es un divisor de tensión. Y luego se multiplica todo el paralelo de GM, VBE. O sea, básicamente el VB lo despejamos. Entonces, sería todo el paralelo de esta malla que está acá. Y luego para el IO sobre I, pues son las corrientes que nosotros tenemos que averiguar. Esto va a ser a VO entre RL, entre la VO, o sea, el voltaje de señal, que este voltaje de señal, recuerden que nos lo dan al principio, si no me equivoco. Ok, no, el voltaje de señal es una constante. Solo, o sea, la dejan como V señal. Entonces, esto va a ser V señal entre RP, entre el paralelo de RB, más la resistencia de señal. Si no me equivoco, creo que la R señal era la que nos daban. Déjenme ver. No, me parece que tal vez era el ejercicio pasado. Ok, no, sigamos. Entonces, de aquí tenemos lo siguiente. De hecho, R señal creo que sí la tenemos. Porque aquí sí, cierto, ¿eh? R señal igual a 10K, sí. Entonces el R señal sí está. Ok, entonces, de aquí vamos a sacar lo siguiente. El AI es igual al VO entre V señal, todo multiplicado. Esto es el extremos por extremos, medios por medios, que sería RP en paralelo con RB más R señal entre RL. Esto va a ser igual a, ya nosotros tenemos una expresión em, del, de la ganancia de voltaje, que esa ganancia de voltaje es esto mismo, VO entre V señal. Básicamente si V señal es como decir un VO entre Vin. Entonces vamos a tener que menos 8.13 por
1.145 kiloohmios. Esto es el paralelo más la reseñal que son 10K entre el RL que son 2K. Y esto nos da una ganancia de corriente de menos 46.46. Y eso sería todo el ejercicio.